Esta reunión está siendo grabada. Bien, en nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Señor secretario, si hay cuentas. Sí, señor presidente. Se Bien. ha recibido una comunicación de la directora de la Fundación Me Muevo, señora Cecilia Rodríguez, con que solicita incorporar a las agrupaciones deficientes como sujetos pasivos al nuevo artículo 129K del Código Sanitario, que es el que tiene en estudio esta comisión mixta. Hay que hacer presente que el artículo 129K ya fue votado en sesión de 9 de julio del año pasado. Y además hay una petición de audiencia de la vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de la Innovación Farmacéutica, señora Mariela Formas, con el objeto de manifestar su posición respecto al proyecto de Fármacos 2. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretario. Bien, ¿está el señor ministro, los asesores? Voy a ver, Patricio Cuevas. Está SECPRES y los asesores de los parlamentarios. Yo no veo. Y está el Ministerio de Salud también. Ya, entonces que pasen nomás. Sí. Los estamos haciendo pasar. Bien. Buenas tardes, ministros. ¿Están conectados ya? Está el ministro de Salud y SECPRES. Bien. Saludo al señor ministro. Bueno, saludo al señor ministro, al señor Pavés, subsecretario Máximo Pavés, a las senadoras y senadores presentes. Bueno, tal como acordamos en la sesión anterior, hoy día nos corresponde ver y votar el artículo 101 ter. Secretario. Sí, presidente. Presidente, ¿sí? Diputado Castro la habla. Perdone que estoy sin la pantalla porque estoy... No se preocupe, mejor, diputado, mejor. Sí, gracias. Lo que quiero plantearle, presidente, es que sigamos el orden de la citación como está planteada, que establece que en primer lugar es el inciso segundo del 101, luego el 101 ter y luego el 129. No, si está la citación. La citación enviada a todos viene con un orden determinado. Yo se lo acabo de enviar al secretario incluso en este minuto de nuevo para que la ratifique delante de todos. ¿Sí? Yo le pido que sigamos el orden establecido, presidente. Se vote 101. Bueno, habíamos quedado de empezar por el 101 ter, secretario. Esa fue la instrucción. Como usted determine, presidente, por mi parte. 101 ter, que es más largo, para aprovechar el tiempo. Vamos con el 101 ter. Con su venia, presidente, voy a dar lectura al artículo 101 ter que se propone. Es el siguiente. Las farmacias, prestadores institucionales de salud, distribuidores, droguerías. ¿Podemos colocar en pantalla, secretario? Sí, Evelyn, si lo puedes publicar, por favor. Compartir. Una cosa de forma nomás. En la página 4 dice artículo 101 ter, inciso octavo, y en la página 5 dice también inciso octavo y falta el noveno. Yo creo que ahí en vez de octavo es noveno, presidente, en la página 5 arriba. Puede que yo esté equivocado porque no encontré el noveno en ninguna parte, porque después dice inciso décimo, por si acaso. Presidente, si me permite, la verdad es que es una nota agregada por quien envió este documento el día de ayer, pero que no tiene incidencia porque no forma parte de la ley, era nada más que para tener claridad de cuál es el inciso. La denominación de los incisos no va en el texto de la ley. Ok, gracias por la explicación, secretario. Yo pensé que había un error. Bueno. Bien. Entonces, las farmacias, prestadores institucionales de salud, distribuidores, droguerías y en general todo establecimiento que expenda, dispense o administre directamente al público medicamentos deberán informar los precios de venta de conformidad a lo establecido en el artículo 129F.
El precio de venta al público corresponderá a la suma del costo efectivo que el establecimiento pagó por aquel, más una suma única, fija y en pesos, por concepto de costo máximo de intermediación para todos los productos farmacéuticos. En ningún caso, el monto fijo de intermediación a que se hace referencia en el inciso precedente podrá superar el monto máximo que por dicho concepto determine la Central Nacional de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud como parte de la facultad conferida en el inciso sexto del artículo 70 bis del decreto con fuerza de ley número 1 de 2005 del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido tal vez. Hay alguien que tiene abierto el... Por el favor, audio. que apaguen el micrófono que están hablando. Ya, secretario. Ahora quedaron silenciados todos, salvo el presidente y el secretario. Bueno, releo el inciso. En ningún caso el monto fijo de intermediación a que se hace referencia en el inciso precedente podrá superar el monto máximo que por dicho concepto determine la Central Nacional de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, como parte de la facultad conferida en el inciso sexto del artículo 70 bis del decreto con fuerza de ley número 1 de 2005 del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto de ley número 2763 de 1979 y de las leyes 18.933 y 18.469. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 19.496, que ustedes tienen al lado en la tercera columna, establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores. Se prohíbe la venta de productos farmacéuticos que superen el precio publicado o sujetar dicha venta a modalidades o circunstancias que no digan relación con su condición de venta o, cuando corresponda, a lo prescrito en la respectiva receta médica. El establecimiento estará obligado siempre a informar al comprador la alternativa más económica que exista respecto del medicamento intercambiable prescrito, siendo de este último el derecho a elegir el producto a comprar. Las farmacias con venta al público no podrán celebrar otras convenciones con productores, importadores o distribuidores de productos farmacéuticos que no sean la compra de los productos farmacéuticos que ellos elaboren o importen, cuyo precio de venta no podrá exceder del precio máximo industrial, conforme a los siguientes incisos. Con todo, estará prohibida toda acción que limite o impida el libre o igualitario acceso al canal de distribución a fabricantes, importadores o distribuidores de productos farmacéuticos. El precio de la distribución de productos farmacéuticos forma parte del precio máximo industrial. Previa a la incorporación bajo cualquier vía de cobertura de un producto farmacéutico, se determinará el precio máximo industrial a pagar por él conforme al procedimiento establecido en la ley número 20.850 y su reglamento, siendo aplicable para los compradores lo establecido en el artículo 33 de ese cuerpo legal. Los productos sanitarios incorporados a las garantías explícitas en salud de la ley 19.966, destinados a los beneficiarios del sistema público de salud, serán adquiridos exclusivamente por la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de los Servicios de Salud. Establezcase un precio máximo industrial para los medicamentos que no cuenten con cobertura en el sistema público de salud y que no tengan competencia en el mercado nacional, el que será determinado conforme al procedimiento establecido en la ley número 20.850 y su reglamento. El precio del medicamento del segundo, tercer y cuarto registro que se comercialicen del equivalente farmacéutico no podrá ser superior al 75%, 50% y 30%, respectivamente, del precio máximo industrial fijado para el original o de primer registro, en la medida que el segundo se comercialice antes de los 6 meses desde el vencimiento de la patente, cuando corresponda, de 1 año, respecto del tercero, y de 1 año y medio para los demás casos. En el evento que se excedan estos plazos, los porcentajes disminuirán en 25%, 10% y 5% respectivamente,
Con todo, ante riesgo de inaccesibilidad, el Ministerio de Salud, mediante resolución fundada, podrá establecer un porcentaje o precio máximo industrial diferente, atendida a la naturaleza y área terapéutica específica del producto sanitario. Prohíbase toda convención destinada a diferir el registro o distribución de medicamentos. Tales convenciones adolecerán de objeto ilícito. El precio máximo industrial regirá para las ventas tanto del sector público como privado de salud. El incumplimiento al precio máximo industrial será sancionado con la cancelación del registro sanitario respectivo sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones contenidas en el libro 10. Excepcionalmente, la autoridad sanitaria podrá aplicar como sanción la suspensión del registro sanitario o la aplicación de una multa que no será inferior a 5.000 unidades tributarias mensuales, o al doble del beneficio obtenido, en la medida que ello sea indispensable para mantener el acceso al medicamento por parte de la población. Por su parte, el incumplimiento de la determinación del precio en farmacias conforme a los incisos primero y segundo de este artículo será sancionado con la cancelación de la autorización sanitaria respectiva. Sin perjuicio de las reglas expresadas en los incisos precedentes, los laboratorios farmacéuticos, droguerías, distribuidores, farmacias, prestadores de salud y, en general, todos los establecimientos que produzcan, importen, vendan o expendan medicamentos no podrán fijar alzas de precios superiores al promedio que haya experimentado del grupo terapéutico respectivo en los 3 últimos años a la fecha del nuevo precio, o del reajuste de acuerdo al índice de precios de consumidor si éste fuere superior. Declárase de interés nacional y estratégico para la salud pública el fomento de la investigación, desarrollo y fabricación nacional de productos farmacéuticos. Las contrataciones de productos farmacéuticos por parte de los establecimientos públicos de salud otorgarán al menos un 10% de puntaje de evaluación a aquellos medicamentos nominados exclusivamente por su denominación común internacional de fabricación nacional. Sí, independientemente de cualquiera sea el resultado de esta propuesta, yo le quería pedir a la Comisión la posibilidad de corregir algunos aspectos de redacción, como hay en la nomenclatura de la CENABAST, en la conjugación de los verbos, que es diferente cuando se trata de un decreto y una ley, ese tipo de cosas. No hay problema, secretario. Ofrezco la palabra, señor ministro. Presidente, una pregunta al secretario. Primero, sí quisiera hacer en el artículo 101 ter, inciso 13º, página 7ª arriba. Yo incluiría, si es que se acepta, además de fabricación nacional de productos farmacéuticos, yo incluido vacunas, agregaría, porque están dentro de los productos farmacéuticos, pero quisiera dejarlo destacado. Y en la párrafo siguiente, yo creo que falta una I, porque dice por su denominación común internacional y de fabricación nacional. Pero es una sugerencia, no es una imposición. Estamos de acuerdo nosotros. Ya, gracias, senador. Bueno, la pregunta del inciso 9 ya lo hice y me la explicó el secretario. Pensé que había una... yo quería preguntarle al secretario de la comisión, bueno, saludar primero a todos los senadoras y senadores, diputadas y diputados, ahora no veo preguntarle al secretario sobre alguna de iniciativa exclusiva. No, lo que es que quería preguntarle al secretario don Fernando Sofia si alguna de las propuestas que están acá son o deberían ser iniciativa del Ejecutivo, porque sobre todo en la página 5, lo que viene en negrita, en general destacado, nos parece que debería ser iniciativa del Ejecutivo, al igual que en la página 6, el hecho de que se fijen multas, porque eso debería eso pasar
además por Hacienda. Quisiera hacer esa consulta, presidente, por su intermedio. Está sin audio, presidente. Tiene que activar su micrófono, presidente. Bueno, ya. Ahí sí. Lo que dice establezca un precio máximo industrial, ¿eso dice? No, la consulta al ministro es si hay algunas de estas disposiciones que requieran patrocinio del Ejecutivo. Efectivamente las hay. Todas aquellas que otorguen facultades o atribuciones a algún funcionario público o algún servicio público. El establecer multas no es iniciativa exclusiva, pero sí quien pueda fiscalizarlas, por ejemplo. Ya, pero yo creo que la consulta del señor ministro es de este texto. ¿Hay algunas que necesiten el patrocinio del Ejecutivo? ¿A eso va, señor ministro? Sí, de este texto, justamente. De este texto estamos hablando. Como dice usted muy bien, exactamente. Si hay alguna de las iniciativas de este texto, no me refería al precio máximo industrial, sino que en general hice mención, página 5, todo lo que dice razón con el artículo 101 ter, inciso octavo, según lo que está escrito acá. Y bueno, y lo de la multa que ya me lo aclaró el secretario. Gracias. ¿Y cuál es el octavo? A ver. Ahí está, inciso octavo. Establece un precio máximo industrial para los medicamentos. Bueno. A ver, señor ministro, la idea de haberle enviado el texto antes es precisamente por si hay alguna digamos, de algún inciso, que sé yo, que necesita el patrocinio ejecutivo, es precisamente, ¿por qué? Porque esto está tomado de las, digamos, de las indicaciones, de las sugerencias que nos han hecho organismos del Estado. Sí, yo le agradezco que me llegó ayer en la noche y sí. por eso lo revisé y he estado preguntando sobre estas dudas. También el tema que le da atribución a la Senabas. Le voy a dejar a Jaime González la palabra, a mi asesor legislativo. Jaime, por favor. Si me lo permite, presidente, por su intermedio, cedo la palabra a Jaime. Gracias. Sí, por favor, don Jaime González. Presidente, muchas gracias. Muy buenas tardes. Nosotros, en primer lugar, miramos de manera positiva aquellas indicaciones que tienen que ver con aumentar la probidad y transparencia en lo que se refiere a la información de los precios de los medicamentos. Eso no hay ninguna duda. En ese sentido, el Ejecutivo hizo una contrapropuesta a 3 artículos que eran el 129F, G y H, que nosotros revisamos en este documento y la fórmula, la técnica legislativa que tuvieron a bien a usar los asesores de los senadores de oposición fue incorporar al 101 ter. Y en aquel punto, independiente de que haya alguna discrepancia del lugar o de la geografía del código donde esté incorporada, yo creo que hay acuerdo en lo que se refiere al fondo. Ahora bien, en lo que se refiere... Yo me sumo también a esa visión positiva, ya que se incorporó prácticamente todo lo que nosotros habíamos enviado, ¿se acuerda, presidente, en la sesión anterior, que llegó muy a última hora? Así que yo también agradezco porque está incorporado en la propuesta de ustedes en diferentes lugares, pero prácticamente con la misma redacción en algunos casos, así que agradezco también que se haya aceptado esa propuesta del Ejecutivo. Muy bien. Presidente. Sí. Para continuar con la misma idea y valorando también que haya acuerdo en este punto, es menester señalar que lo que se refiere al precio máximo industrial y a las propuestas de regulación de precios, en concordancia con lo que ha señalado la Secretaría o lo que pueda calificar a posterioridad, hay normas que sin duda pueden ser de iniciativa exclusiva del Presidente de la República y son todas aquellas que tienen que ver con la referencia a Senabast, y por 2 puntos, no solamente porque se requieren nuevas facultades que son materia de iniciativa exclusiva, sino que vale la pena, en relación a las normativas recientemente aprobadas sobre Senabast, repensar la planta o la capacidad que tiene Senabast para darle nuevas o más atribuciones. Senabast, a propósito de la pandemia, ha necesitado, ¿no es cierto?, más recursos, se ha reforzado su personal, pero sí es de interés del legislador
o del gobierno incorporarle más facultades, vale la pena revisar su planta, su capacidad y sus competencias. Por lo mismo, la primera recomendación que nosotros hacemos a la luz de la propuesta que ustedes enviaron es que, además de darle facultades y competencias, sea revisada la planta de Cenabás, y esa es una discusión que debe venir de la mano, ¿no? Que consideramos prudente que no es una discusión que se pueda dar solo en consideración de las nuevas facultades de Cenabás, porque son más competencias y atribuciones. Es menester señalar que el NICE británico, a efecto de revisión de costo y de precio, tiene un departamento que no son menos de 500 personas, y el mecanismo o la institución que se dedica a revisar costos y precios del sistema público y privado holandés son por lo menos 40 personas. Entonces, si a un área determinada, que es la regulación de precios, se le pretende dar más facultades a Cenabás, sin duda que vale la pena revisar su actual estructura, y no creemos que no podemos tener una discusión que deje la orfandad la planta de Cenabás. En lo que se refiere... A ver, don Jaime, perdone que lo interrumpa. En primer lugar, creo que acá lo importante, y a los que estamos llamados en esta comisión mixta, es avanzar en el tema de fármacos. Lo importante, y no tengo ninguna duda que para el gobierno, para el señor ministro y para todo el mundo, es que el precio de bolsillo baje. Si nosotros empezamos a esperar que las nuevas facultades que habría que darle a Cenabás, esto no sale ni en 15 años más. Lo importante es avanzar en este tema. Si después hay que modificar la legislación con respecto a Cenabás, se hará. Pero lo que está esperando la ciudadanía es que haya un mensaje claro que los medicamentos, este gobierno y este Parlamento están trabajando para que haya rebaja de los medicamentos. Presidente. Sí. En consideración a lo que usted ha tenido bien señalar, voy a continuar con el otro documento referido a la propuesta que nosotros tuvimos bien revisar. En consideración a lo que usted señala, nosotros también revisamos el concepto de precio máximo industrial. Y el primer comentario es que el concepto de precio máximo industrial, sin perjuicio de estar contemplado en la ley Ricarte Soto, de manera referencial, y luego derivado de un reglamento, y luego derivado de una norma técnica que se refiere a su implementación, corresponde señalar que la definición del precio máximo industrial debe estar claramente definida en la ley, y nosotros vimos que en la contrapropuesta que ustedes realizaron hay un esfuerzo que va encaminado hacia ese sentido. Sin perjuicio de aquello, corresponde también señalar que, de acuerdo a la minuta que nosotros tuvimos bien enviar la semana pasada, nuestro equipo que es liderado por el doctor Dino Sepúlveda, hizo ver que el concepto de precio máximo industrial todavía tiene deficiencia en cuanto a su conceptualización. Por dos motivos. Uno, don Jaime, quiero decirle que la definición que hemos usado nosotros, el precio máximo industrial, es exactamente la minuta que fue enviada por el señor ministro. Esa fue lo que nosotros hemos empleado. La minuta de fecha 7 de enero del año 2021. Sí, sin perjuicio de aquello, nosotros lo que queremos reforzar es lo siguiente: que el concepto de precio máximo industrial, que está en una normativa técnica, de la cual es derivada de un reglamento y de una ley, establece un concepto de un observatorio donde es el gobierno, a través de la ley Ricarte Soto, que tiene un gran poder comprador y aglutinador. Y es por eso que la revisión o la remisión aquella es necesario revisarla, y revisarla académicamente. En el mismo sentido, hicimos revisión del informe de la Fiscalía Nacional Económica de manera detallada, y sin perjuicio de que parece una idea razonable la de establecer un fee de intermediación, lo que hace la Fiscalía Nacional Económica, y que no está contemplado en esta propuesta, es establecer que por lo menos hayan 3 categorías o rangos de precio o costos de intermediación por los productos que las farmacias regulan. Dicho informe no hace referencia a la regulación de precio de los laboratorios, solo de los costos de intermediación o de este fee de intermediación en la farmacia. Ahora bien, lo que la Fiscalía Nacional Económica no desarrolla, y sería prudente tener a bien considerar o invitar o que remitan un informe o un oficio, es que indiquen por qué son 3 o no son 10. Nosotros revisamos literatura comparada sobre la materia del costo de intermediación. Mucho hay escrito a propósito del mercado norteamericano de
de medicamentos, hay información contradictoria, hay informes económicos contradictorios, pero es un mercado que no es comparable con el mercado chileno porque hay es un mercado que tiene otro volumen del mercado chileno, y en segundo lugar, porque los seguros de los medicamentos funcionan de una manera distinta a lo que funciona en Chile. Entonces, sin perjuicio de valorar la propuesta de la Fiscalía Nacional Económica, y también se traduce en las indicaciones que nosotros tuvimos bien revisar, vale la pena que al menos exista el pronunciamiento claro de la Fiscalía Nacional Económica de cómo materializar su propuesta, porque no le corresponde en ningún caso, pero es una propuesta que consideramos que es incompleta y que falta desarrollar. Y en el mismo sentido se presenta que nada se refiere al costo de intermediación o al precio de intermediación respecto de los precios de los medicamentos de los laboratorios, solamente un costo de información. Y el tercer punto que a nosotros nos parece la pena, presidente, destacar respecto a las indicaciones que ustedes presentaron, es que valoramos que la implementación se haya pensado en un plazo de 2 años. Pero nosotros consideramos que debe ser global, de que debe revisión reglamentaria del Ministerio de Salud, y sin perjuicio de aquello, uno de los aspectos que nosotros consideramos importante y que no está considerado es la voluntariedad. Así como la ley Senabas ha tenido una aplicación exitosa porque es voluntaria, nosotros consideramos que la implementación de una ley que vaya a cambiar una forma de cobrar de una determinada industria, que es la industria de las farmacias y eventualmente los laboratorios, requiere una implementación gradual y al menos que sea voluntaria para que sea implementada de manera exitosa, tal como ocurrió con la ley Senabas presidente. Esos son los comentarios generales, sin perjuicio de los comentarios que vayamos revisando cada uno de los incisos. Usted tuvo a bien someter a nuestro conocimiento el día de ayer, presidente. Gracias. Muy bien, don Jaime. Yo lamento profundamente porque este tema lo estamos conversando desde enero del año pasado. Hemos invitado a mucha gente para ver este tema. El Ministerio de Salud hasta el momento no había presentado ninguna propuesta. Nosotros sí hemos presentado. Y hasta hoy no hemos recibido ningún comentario, salvo el comentario que usted ha hecho hoy día. Además, la Fiscalía Nacional Económica, cuando hizo la presentación en la comisión, el Ministerio de Salud no dijo nada de lo que ahora se señala. Entonces, quiero ofrecer la palabra después de esta argumentación que hemos escuchado. Ofrezco la palabra. Solo quiero hacer una consulta bien breve, más que intervenir. A propósito del planteamiento de Jaime, cuando él habla de voluntariedad, ¿habla de que todo sea voluntario o que hasta que exista obligatoriedad puede haber voluntariedad para sumarse al proceso? Porque son dos cosas distintas. Solamente eso, después hago mi intervención. Sí, quería preguntar lo mismo que la senadora Boch, me llama la atención el planteamiento. Bien, ofrezco la palabra para que después responda don Jaime González. Ofrezco la palabra. ¿Aló? Sí, Juan Luis Castro, diputado. ¿Tiene la palabra, diputado? ¿Aló, presidente? Sí, tiene la palabra. ¿Aló, presidente? Sí, te escucho. Ya. Quiero preguntarle, presidente, al Ministerio de Salud, son lo siguiente: el término del precio fijo de intermediación, que es un concepto nuevo, como una forma regulatoria de precio, que es interesante. ¿Qué efecto ha estudiado el Ministerio de Salud respecto a los medicamentos genéricos, que ha sido parte de nuestra conversación? Hoy día hay un 40% de medicamentos genéricos que se venden en el mercado. Entonces, al establecer un precio fijo y teniendo un bajo precio los genéricos hoy día en el mercado, significa un efecto al alza sobre ellos. Yo quiero tratar de entender, porque a mí esta propuesta me gusta, me interesa. Quiero entender qué evaluación tiene el Ministerio de Salud respecto de ese efecto sobre el cuerpo de genérico, que es el que más queremos potenciar precisamente a partir de esta ley, y que sin duda también van a verse afectados. Todos entendemos que los medicamentos de marca o biológicos obviamente van a tener una baja porque no se les puede aplicar montos de utilidad excesivos si se fija un monto de peso determinado, pero no así los genéricos. Entonces quiero saber cuál es la evaluación que tiene el Ministerio sobre este aspecto en relación a la propuesta. Bien. Ofrezco la palabra. Sí, gracias, presidente, por su intermedio. Señor ministro. Lo de la voluntariedad,
que planteó la senadora Goich nos parece que es una idea positiva en el sentido de que aumenta la competencia, porque si, voy a poner un ejemplo, una cadena farmacéutica o un grupo de farmacias acepta participar y logra bajar los precios, que es lo que todos queremos, como dice usted, obviamente que todo el mundo va a ir a comprar a esa cadena o a ese grupo. El que no acepta la regla del juego y no puede bajar los precios, no va a poder bajar los precios, va a ir perdiendo competitividad en el mercado y va a tener que finalmente igual adaptarse a estas nuevas normas, que analizándolo en detalle hay algunas que son muy, muy interesantes y muy buenas. Con respecto al precio de intermediación de los genéricos, el mercado de genéricos en Chile es casi entre el 80 y el 90% de todos los medicamentos que se venden son genéricos. Lo que pasa es que en volumen de número es muy grande, pero en cantidad de dinero, por así decirlo, en movimiento de fondos, es mucho más, no es mucho, pero es más bajo que el de los medicamentos de marca, que son mucho, mucho más caros, entonces por unidad, obviamente que recaudan mucho más. ¿Qué pasa? Y por eso la pregunta del diputado Castro es importante. Si a los genéricos nosotros les fijamos un precio de intermediación fijo relativamente, incluso moderado, 500, 1.000 pesos, obviamente que van a aumentar enormemente. Ese mismo valor de intermediación para un medicamento biológico, como dijo él, o para un medicamento de marca o medicamento innovador, obviamente que no va a influir en nada en el precio, porque son medicamentos que tienen precios gigantescos. Por lo tanto, a nosotros nos preocupa ese tema y creo que hay que clarificarlo un poco más, en el sentido de que a lo mejor hay que este precio de intermediación, que tenemos que discutirlo, podría ser un factor del valor del medicamento o un porcentaje del valor del medicamento, pero no un valor fijo que afecte por igual a medicamentos de bajo precio y de alto precio. Creo que el senador Girardi también lo argumentó así en algún momento. Pero bueno, es cosa de buscarle una solución. También sé que vamos a avanzar en ese aspecto. Con la palabra. Senadora Goich. Presidente, sobre el tema, porque lo hemos estado trabajando. Yo quiero aquí volver a reiterar que a todos nos interesa tener una regulación, por lo menos lo que podamos tener en esta ley, que sea efectiva. O sea, compartimos esa preocupación. Entonces, lo hemos conversado y claro, uno tiende a pensar que sobre el precio que hay hoy día, esto como que es como lo de sentido común, quiero señalar para entender bien. Que sobre lo que hay hoy día vamos a tener un precio que puede ser diferenciado de acuerdo a cada medicamento o el costo. En realidad la propuesta de la Fiscalía Nacional Económica es que sea parejo por todos, pero ya en un medicamento que tiene un costo que no es muy elevado, no es un medicamento que salga 500 pesos, 1.000 pesos, para poner el ejemplo, hay considera una ganancia de la farmacia. Entonces, el punto ahí es cómo este precio por dispensación incorpora parte de lo que ya nos están cobrando la farmacia por cuando uno va a comprar ese medicamento. Entonces, ahí es donde uno tiene que hacer el análisis correcto, porque yo entiendo la aprensión que hay cuando dicen, entonces, si esto antes me salía 700 pesos y va a tener un costo de 1.000, casi el costo de dispensación va a ser más que lo que me salía el medicamento, y no es eso lo que queremos. Nadie podría querer eso, pero yo creo que de esa lógica hay que hacer el análisis, efectivamente, cómo esto de alguna manera reordena las utilidades que está teniendo el negocio de venta de medicamentos en la farmacia, las transparenta y bueno, la regulación tiene que ver con que finalmente la ganancia sea efectivamente por la venta del medicamento y no un fee adicional que es utilidad en exceso cuando uno habla de bienes esenciales como el caso de los medicamentos. Bien, ofrezco la palabra. Bien, voy a someter a votación entonces. Está bien, yo quiero dar la palabra. Presidente. Senador Girard, senadora Luz. No, primero la Luz. Senadora Everfengel. Gracias. Presidente, a ver, señalar, como lo he dicho en otras oportunidades, en primer lugar, que
hay algo en que estamos todos de acuerdo, que es que se debe hacer algo para bajar los precios de los remedios que son excesivamente altos en nuestro país. En eso yo creo que no hay dos opiniones, y por eso también estuve de acuerdo y voté a favor de la ley de Senafaz en ese sentido. Segundo, también lo he dicho en otras oportunidades, no tengo ningún complejo en señalarlo y volverlo a decir, no soy partidaria de regular precios. Tercero, creo que el regular precio, entre otras cosas, produce, ¿no es cierto?, mercados negros, y en este caso va a producirlo también, y va a producir además escasez de medicamentos. Tercero, creo que esta proposición que se está haciendo está fuera de la idea matriz del proyecto, está fuera de las facultades de esta comisión mixta, está fuera de las competencias de esta facultad, de las facultades de la comisión mixta, atenta contra las atribuciones y facultades de todos los parlamentarios, a quienes les estamos privando de su facultad de legislar, porque si nosotros regulamos precios en esta comisión mixta, estamos privando a todos los demás parlamentarios de que legislen ellos sobre esta materia. Solo les vamos a permitir votar un informe de una comisión mixta sin que hayan podido ellos legislar en general y en particular sobre esta materia, sin que hayan podido presentar indicaciones que son todas atribuciones irrenunciables de todos los parlamentarios. Además, muchas de lo que acá se hace es iniciativa exclusiva del presidente, partiendo porque si se fijan precios, tiene que haber un organismo público que determine y haga esa fijación de precios, y eso todos ustedes estarán de acuerdo que es iniciativa exclusiva del presidente. Por lo tanto, si esto se somete a votación, yo hago reserva de constitucionalidad. Gracias, presidente. Muy bien, tiene todo el derecho, senadora. Senador Chaguán, ¿me había habido la palabra? ¿O no? ¿No? Bien. Senador Presidente, Chaguán. Sí, no, presidente, yo quisiera pedir que hemos estado trabajando con el Ejecutivo en una propuesta alternativa. Esperamos que esa propuesta pueda llegar a la comisión en el menor plazo posible. Primero. Lo segundo es que pudiéramos eventualmente dividir las votaciones para, en algunas materias podemos despacharlas, por lo menos la primera parte del inciso del 101 ter. Pero yo estoy preocupado además por los efectos que esto pueda producir respecto del precio de los productos genéricos. Y a mí me gustaría saber si el Ejecutivo ha calculado si esta norma pudiera hacer subir los precios de los productos genéricos, en vez de, podría bajar un tipo de producto, los innovadores, pero podría hacer subir los precios genéricos. Si han tomado alguna medida o si tienen algún antecedente respecto a los impactos que pudiera generar. Eso era, presidente. Bien, diputado Gustavo Sangüesa. Gracias, presidente. Yo creo que esto es una discusión que viene hace mucho tiempo. Todos sabemos y concordamos que sí hay un abuso en el precio de los medicamentos a nivel nacional y que eso la ciudadanía lo siente y nosotros tenemos que obviamente responder a esa necesidad. Creyendo firmemente en el libre mercado, que eso es contrario a la fijación de precios, creo que también hay circunstancias en que amerita que el Estado deba intervenir para evitar este tipo de abuso. Pero aquí extraño yo, por ejemplo, un análisis fármacoeconómico de lo que se determinaría una fijación de precios, en el fondo cuál va a ser el efecto que tiene en el Estado el tener una fijación de precios, porque no es solamente fijar precios y decir este va a ser el valor tope. ¿Cuáles son las externalidades negativas y positivas que puede tener esa determinación? Amerita tener un análisis más exhaustivo. Y concuerdo plenamente cuando se plantea que aquí tiene que finalmente haber un organismo externo, autónomo, independiente, que pudiese determinar una fijación de precios,
con parámetros que tienen que ser analizados en su mérito de acuerdo a cada medicamento que va entrando al mercado, porque aquí lo que se busca finalmente es tener una regulación de precios en aquellos medicamentos que son los innovadores, que son los que están entrando al mercado, y si nosotros quitamos finalmente los incentivos a la industria farmacéutica, también vamos a hacer un perjuicio finalmente a la ciudadanía, porque no vamos a tener la disponibilidad de esos medicamentos. Entonces, creo que nosotros tenemos que transformar esta problemática en un círculo virtuoso, que por un lado, efectivamente, estén los incentivos para la industria farmacéutica de ir generando y trayendo este tipo de medicamentos al país, y por otro lado, que tengan un precio absolutamente razonable y accesible al consumidor final de este medicamento. Pero aquí hay que analizar cuál es la cobertura que efectivamente tienen esos medicamentos a través de las diferentes institucionalidades y cuál es el análisis fármacoeconómico que permite determinar que una determinación de precio efectivamente va a traer una retribución positiva tanto para las personas enfermas como también para el gobierno. Gracias, diputado. Yo solo quiero recordar algo con respecto a lo que se ha dicho, que esto podría traer el efecto del mercado negro. La mayoría de los países que regulan precios no ha existido el mercado negro. En segundo lugar, si van a subir los genéricos, precisamente en el artículo 101 ter, inciso 12º, está establecido y dice allí que sin perjuicio de las reglas expresadas en los incisos precedentes, los laboratorios farmacéuticos, droguerías, distribuidores, farmacias, prestadores de salud y en general todos los establecimientos comunales, etcétera, vendan o expenden medicamentos, no podrán fijar alzas de precio superior al promedio que haya experimentado, etcétera, etcétera. Está establecido. Ofrezco la palabra al senador Girardi. Presidente, pues por acá. Sí, por favor. Espéreme un segundo, presidente. Espéreme un segundo, me conecto al tiro. Carolina Goich, entonces. Gracias, presidente. Quiero como poner en perspectiva de tiempo el terminar con la tramitación de este proyecto, que es algo que hemos comprometido, que pueda ser despachado durante el mes de enero, en el fondo, cerrar la discusión. Yo veo, hay un ámbito que puede ser debatible, ¿no es cierto?, de la facultad de atribuciones, algunas cosas más claras, otras menos respecto a lo que requiere patrocinio. Entonces, presidente, yo creo que aquí tenemos 2 semanas por delante, eso nos deja 2 sesiones de comisión, o podremos hacer 2 a la semana si es necesario, pero a lo más van a ser 4, reafirmar eso y pedirle al Ejecutivo que en función de eso pueda revisar algunas normas que se requiere patrocinar para que no exista debate posterior. Yo creo que de lo peor que podría pasar es que esta ley, que ya se ha tramitado tanto, que tiene muchas normas que hemos estado de acuerdo que son buenas y que van a permitir transparentar el mercado, mal llamado mercado, a mí no me gusta mucho eso de los medicamentos, pero así es, y que van a avanzar en disminuir el precio para las personas. Lo peor que podría pasar es que después se dilate una presentación en el Tribunal Constitucional y lleve para allá. Entonces, entendiendo que hay un límite de tiempo, y que en esto también estamos en todo nuestro derecho, ¿no es cierto?, de votar propuestas, pero de aquí a la próxima semana y me gustaría saber si el Ejecutivo va a estar dispuesto a patrocinar aquellos aspectos que han señalado donde existen dudas. Lo mismo que clarificar el tema de la voluntariedad, la transitoriedad, que en eso a mí no me parece bien, pero no posterior, y quizás en eso podemos construir algo que, respaldado por el Ejecutivo, zanje la discusión posterior. Quería plantear eso antes de que hiciera uso de la palabra el subsecretario de SECPRES. Sí, a raíz de lo que ha dicho la senadora hoy, yo quiero recordar lo que dije hace un rato atrás. Estamos conversando desde enero desde enero. ¿Ah? Y quiero también señalar que aquí no hay nada nuevo. No hay nuevas facultades, no se crea ninguna facultad nueva. Está todo en regla, está todo dentro de las atribuciones que tiene el Congreso. Senador Girardi. Mire, presidente, yo creo que es bien lamentable este debate. Yo lo único que considero que ha sido honesta es la postura de la senadora Lourdes Asperger, que ella claramente no cree en la regulación de precios. Yo, frente a eso, no tengo nada que decir. Son visiones ideológicas respecto a qué tipo de derechos queremos que se consagren en las personas.
si este es un mercado de retail más, es decir, aquí lo que se está transando bienes privados, tal vez ella tiene todo el legítimo derecho a pensar que esto debe regularse como cualquier bien privado. Yo tengo una concepción de que estos son bienes públicos y que evidentemente no es lo mismo hablar de un medicamento donde hay una asimetría gigantesca de información, donde la persona no decide nada, ni siquiera es la que decide porque eso es una prescripción y está obligada a comprarle a una industria que está absolutamente sesgada y que además tiene problemas de mercado que son evidentes. O sea, parece que no existiera acá la memoria respecto a las colusiones, a las canelas, cómo aquí se ha privado a las personas de acceder a los medicamentos. Ahora, tenemos una realidad donde Chile tiene los medicamentos más caros de Latinoamérica y más caros del mundo. Yo he puesto ejemplos personales, que el mismo medicamento que tomo yo, que cuesta 35.000 pesos, en Argentina vale 4.000 pesos y en Europa vale 3.000 pesos. Y eso ocurre para todos los medicamentos, la gran mayoría, que la extracción de renta es gigantesca. Ahora, como yo soy el autor original, uno de los autores originales de este proyecto, le quiero señalar a la señora Luz que esto está evidentemente dentro de la regla del juego, porque cuando yo presenté este proyecto tenía regulación de precios. Entonces, no se puede decir que esto no está entre las ideas matrices. Y aquí hay algunos que somos fundadores de esta iniciativa que toda la derecha votó en contra en general. ¿Por qué? Porque la derecha quiere que este siga siendo un mercado donde el medicamento se transa como un bien privado, no como un bien público, y aparentemente quieren seguir siendo, en cierta manera, partícipe de una situación donde, por la vía de los hechos, tenemos los medicamentos más caros, donde Chile está entre los países que tiene mayor gasto del bolsillo. Ahora, lo que a mí me parece inaceptable, presidente, y no me gusta que nos tomen el pelo, esta idea ahora de la autorregulación. Ese es un discurso, yo considero que, mire, yo creo que todos los senadores y senadoras acá tenemos un nivel intelectual lo suficientemente para darnos cuenta que es una tomadura de pelo. Ese fue el mismo discurso que tuvieron cuando yo hice la ley de etiquetado, que decía la industria, no necesitamos leyes, no necesitamos etiquetado, no necesitamos sellos, no necesitamos regulación de la publicidad porque nos podemos autorregular. Es como lo mismo que dicen las ISAPRES, no necesitamos normas, nosotros nos podemos autorregular. Y la autorregulación es la patente para abusar. Entonces, mire, ¿sabes, Jaime? No me tomes el pelo, porque a mí ya entonces entramos en un plano de indignación, porque si fueran si hubiera voluntad de autorregular, no habrían terminado denunciados por la Fiscalía Nacional Económica, por el Servicio Nacional del Consumidor, por los tribunales de justicia como entes que se coluden, que abusan. Mira, si tú lees el informe de la Fiscalía Nacional Económica, parece que lees las partes que te interesan nomás, señala que este es un mercado irregular, que este es un mercado que no tiene transparencia, que es un mercado que tiene anormalidades. Entonces, por favor, creo que ese discurso neoliberal, ese discurso de la autorregulación, da cuenta de cuál es el verdadero espíritu del gobierno. Y a mí me parece, mira, que aquí hay un tema de fondo. Yo lo he dicho, si no se quiere regular esto, yo por lo menos pienso que esto ya es una situación que trasciende todo lo aceptable. Porque lo que nosotros estamos haciendo además es tomar la propuesta de regulación de la Fiscalía Nacional Económica, nada más. Ni siquiera innovamos en eso. Permitimos que un ente, que es uno de los entes más serios, como el Banco Central, claro, acá el Banco Central, ¿no es cierto?, siempre se le hace una apología, y yo estoy de acuerdo y soy partidario que existan los bancos centrales, pero aquí parece que cuando conviene son buenas estas instituciones autónomas y cuando no conviene son malas. Porque lo que hace la Fiscalía Nacional Económica, aquí hizo un informe a petición de los senadores que estamos acá, porque fue la senadora Goich conmigo, el senador Donald Quintero, que fuimos a solicitarle esta información. Justamente en ese informe ellos profundizan esta alteración de mercado, falta de transparencia a los mercados y asimetría de mercado, y señalan que la propuesta de ellos es justamente esa, y es falso que aumentar los precios de los genéricos. O sea, no a las campañas del terror del gobierno, no van a aumentar los precios de los genéricos, por varias razones. Primero, porque un genérico cuando vale 600 pesos, el costo real son 200 pesos, porque algunos de ustedes piensan que las farmacias, las cadenas están haciendo acción caricativa y no tienen márgenes. Entonces ellos van a tener que poner el precio al cual le compraron el laboratorio, es decir, por ejemplo, un determinado medicamento lo compraron en 200 pesos y van a tener que agregarle a eso el precio de intermediación, que no estamos fijando precios, es un precio donde ellos van a poder tener libertad para ponerlo. Y luego entonces
no es cierto que el medicamento va a valer mucho más caro, porque hoy día vale 600 pesos, ya le aplican, por ejemplo, si vale 200 de costo, un precio de intermediación de 400 pesos. Pero además nosotros establecimos un artículo que señala que por grupo farmacéutico, en este caso, por ejemplo, determinados genéricos, no van a poder tener aumento de precio sobre el promedio que ha aumentado el precio en los 3 últimos años. Por lo tanto, está absolutamente resguardado. Entonces, aquí mañosamente se quiere hacer una campaña del terror, como si... Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema de fondo? Porque no se quiere decir acá toda la verdad. Las farmacias no entregan los genéricos. Las farmacias no venden los genéricos. Los esconden. Tienen un conjunto de triquiñuelas para que cada vez que uno necesita un genérico, no te dan el genérico. Te dan el genérico de marca, que es un 600% más caro que el genérico propiamente tal, o te dan el medicamento original, que a veces ya es un escándalo, es como atorvastatina genérica que vale 2.000 pesos, atorvastatina de marca que vale 12.000 pesos, y después, claro, está Lipitor que vale 50 y tantos mil pesos, que es la misma atorvastatina. Entonces, no digamos las cosas como son. Aquí lo que se quiere es mantener el abuso. Acá lo que se está planteando es mantener una situación que es escandalosa en Chile, que no tiene ningún país del mundo. Claro, es como si nosotros estuviéramos violando las normas. En Europa, para que ustedes sepan, existe fijación de precios, no más de un 15% máximo de margen. Y en otros países europeos son 12% de margen. Existe medicamento para la regulación del precio máximo industrial, que es 12-15%, y luego también una regulación de precio respecto al canal de distribución. Nosotros no inventamos el precio máximo industrial. Está en la ley Recarte-Soto, y ahora mire, la ley Recarte-Soto se transforma en una amenaza, aparentemente no se puede regular el precio a partir de los precios promedios. Entonces yo, presidente, mire, yo creo que yo no tengo problema que se vote la próxima semana, pero queda acá en evidencia, presidente, que el gobierno no quiere regular precios, no le interesa la regulación de precios y nos está tratando de señalar que son partidarios de la autorregulación. Yo, por eso digo, la única que a mí me parece que tiene un discurso que es coherente y consistente es la señora Luz Berger, y los demás están diciendo lo mismo, que no quieren regulación de precios, pero no tienen la transparencia para decirlo como ella, que no quieren regular los precios. Entonces, gracias, senador. Le pido que avancemos en esto, porque creo que el país no puede seguir esperando y después... Sí, todos queremos avanzar, senador. Perdón, presidente, me deja terminar. Si van al Tribunal Constitucional, la ciudadanía verá. Tenemos este año la Convención Constitucional, estos temas van a ser los temas de bandera. La ciudadanía verá si le parece bien o cómo evalúan ellos que frente a algo que el propio presidente Piñera ha dicho que está partidario de la regulación de precios, lo dijo el ministro Mañalich, que bueno, si quieren ir al Tribunal Constitucional que vayan, presidente, pero yo no por eso, además porque aquí, la propuesta de la Fiscalía Nacional Económica, justamente ellos mismos señalan que es una propuesta que no requiere de patrocinio, justamente porque no establece una regulación expresa a los precios. Entonces, a mí me parece que terminemos con los dobles discursos, terminemos con las campañas del terror. Aquí hay visiones que son legítimas todas, que yo no comparto algunas, pero cada cual entonces tiene que votar en conciencia nomás. Gracias. Presente. Senadora. Sí, muy breve. A ver, vamos por presidente, parte. muy breve. Senadora Gracias. Yo solamente quiero decirle por su intermedio al senador Girardi, que critica la voluntariedad. Quiero decirle que la ley Senabás es voluntaria. Y ella ha demostrado que funciona. Hoy día tenemos más de 100 farmacias que funcionan con la ley Senabás. Que incluso recuerde que hace poco Salcobrand de Aysén, y eso fue público, quería sumarse, que algunos se opusieron, en fin. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo que lo hemos vivido en nuestro país, que la voluntariedad funciona. Otra cosa es que no crea en la voluntariedad, pero hay un ejemplo en nuestro país que está funcionando. Entonces, no digamos que no funciona cuando tenemos un ejemplo que en esta materia de precios de medicamentos nos está demostrando que funciona. No creemos en ello a lo mejor, está bien, todas las opiniones son válidas, pero tenemos un ejemplo reciente en nuestro país, aprobado por la mayoría de nosotros que está acá, yo diría que casi todo, que no tiene mucho tiempo y ya tenemos un número importante que ha producido efectos en el objetivo que todos buscamos.
la voluntariedad en esto ha funcionado. Gracias. Gracias, senadora. Presidente. Don Máximo Pavés me había pedido la palabra. Presidente. Y después el diputado Juan Luis Castro. Presidente, muchas gracias. Por su intermedio, saludar al resto de la comisión. La verdad es que quiero hacer un planteamiento amistoso, político y de buena fe legislativa. Nosotros estamos trabajando una propuesta. Yo sé que estos lo están trabajando desde enero. Yo entiendo perfecto, además lo señalé en la sesión pasada, yo también he seguido este proyecto desde el inicio. Y esta es una materia muy delicada, en la cual evidentemente lo que tenemos que buscar es un buen acuerdo. ¿Por qué? Porque básicamente hay que recordar que las comisiones mixtas no dan margen para poder separar votaciones. Por lo tanto, aquí hay dos posibilidades, estoy hablando de lo estrictamente legislativo, que es llegar a un buen acuerdo o que efectivamente la oposición, por la mayoría circunstancial que tiene, pueda llegar y votar en una sesión o en dos sesiones una regulación que puede ser compleja, que evidentemente de leer el texto, y lo dijo el señor secretario Fernando Sofia, hay cosas que requieren patrocinio del Ejecutivo, porque evidentemente es imposible crear una institucionalidad sin que se le den las facultades a las entidades que pueden llevar adelante esa regulación. Entonces, presidente, nosotros desde la CESPRES queremos hacer un planteamiento que es básicamente acoger lo que plantea la senadora Goich. Queremos revisar esto en detalle. Para cualquier persona que esté viendo esta sesión, incluyendo los senadores, es evidente que hay 6, 7 artículos con una intensidad regulatoria no menor, que evidentemente puede significar tener diversos impactos en la economía farmacológica, como lo plantea el diputado Sangüesa. Entonces a nosotros nos gustaría, y yo quiero ser garante de eso, desde la Secretaría General de la Presidencia, nosotros poder también hacer llegar una contrapropuesta a la Comisión. Entiendo que el senador Yali también está disponible a que no se vote hoy día, y poder permitirnos tener una propuesta que en el fondo busque algún tipo de intervención en los precios, por supuesto, que no signifique fijación de precios, porque eso evidentemente que ponga contra ideas fundamentales que hay en la Constitución para un mercado que no es tarificado como el de los medicamentos, y no se trata de tener una caricatura respecto a la visión. Todos queremos que los precios de los medicamentos bajen, hacia un compromiso del gobierno, pero tenemos que hacerlo bien. Entonces, para evitar de que este proyecto en la comisión mixta pierda legitimidad, porque en el fondo, si se aprueban normas inconvenientes, se aprueba una norma inconstitucional, los parlamentarios de la Cámara y el Senado van a tener que no están de acuerdo, van a tener que votar completamente en contra, y este proyecto se va a aprobar con las mayorías circunstanciales que hay, y la idea es poder llegar a un buen acuerdo. Entonces, es un proyecto complejo. Le pido, y termino con esto, acoger la propuesta de la senadora Goich. Nosotros podemos revisar con detalle esta propuesta, con buena fe, con ánimo de ayudar. Nosotros podemos extender, ojalá, una contrapropuesta que la está trabajando el Ministerio de Salud. Evidentemente que durante el mes de enero no hay problema en poder constituirnos las veces que sea necesario para llegar a un buen acuerdo. Pero claro, si se va a votar hoy día y se van a aprobar estas normas, creo que la forma de tramitar y de legislar no va a ayudar a cumplir el objetivo, que llegar a buenos acuerdos que se puedan defender políticamente ante la ciudadanía, porque esto tiene una complejidad que, a la luz de la lectura del texto, que la CESPRES al menos no lo hemos podido revisar en detalle, es un tema intenso, entonces, o sea, de complejidad regulatoria mayor. Entonces, dejen un espacio, nosotros podemos hacer una contrapropuesta la próxima semana, evidentemente ponerla a disposición de la comisión, o sea, traerla, ponerla a disposición antes, discutirla, y por supuesto ver qué cosas aquellas podemos patrocinar, como lo plantea la senadora Goich, y eventualmente buscar buena fe y buenos acuerdos sin afán dilatorio. En enero esto lo podemos sacar, no hay ningún problema, pero queremos hacerlo bien. Gracias, presidente. Secretario, a mí me llama la atención que se venga hoy día a exponer esta propuesta. Hemos pasado un año completo, sin ninguna proposición de parte del Ejecutivo, sin ninguna. E incluso en una intervención suya la semana recién pasada, dijo que esta materia estaba todo en regla, que estaba digamos, en las ideas matrices del proyecto, todo lo que habíamos visto. Yo incluso soy partidario, o me gustaría, someter a votación el 101 Ter, y si ustedes llegan la próxima semana con una proposición mejor, evidentemente, que abrimos la discusión y aceptamos esa propuesta mejor. Presidente. Pero no podemos seguir dilatando esto. Señor ministro, usted había pedido la palabra. Presidente, por su intermedio. Quería hacer 2 comentarios o 3 acerca de las intervenciones que he escuchado. Lo del tema de si van a subir o no van a subir los genéricos es un tema que hay que discutirlo, y me llamó mucho la atención la propuesta del diputado Sangüesa, en el sentido de que sería
interesante escuchar a algún especialista en farmacoeconomía, creo que es importante. Yo no llevo mucho tiempo tramitando ni conversando esta ley. Esta ley la envió la expresidenta Bachelet el año 2015. O sea, ustedes están ya 5 años con esta famosa ley. Eso no nos echen la culpa a nosotros de los últimos 5 meses de la tramitación de la ley. Y creo que sería importante... Un año lleva en esta comisión, ministro. ¿Yo? No, yo llevo 6 meses. No. Este proyecto aquí en esta comisión lleva un año. Perdón. Y creo que abriéndome también a la posibilidad que ha planteado la senadora Goich, en el sentido de votar separadamente, que también lo planteó el senador Chaguán, creo que también es una buena alternativa. Sí, nosotros hemos destacado algunas cosas. Sin embargo, yo pediría que votaran ustedes, si es posible, la próxima semana. Yo recibí anoche y le agradezco mucho que me haya enviado la propuesta. Yo la leí con detalle, por eso hice un montón de comentarios y de preguntas y dudas. Lo que usted expresó muy bien, sobre todo en el artículo 101 ter, inciso 12º, coincido plenamente, que hay una cápite que impide el alza de los precios, y estamos de acuerdo con varias cosas. Entonces, si ustedes quieren que se vote separadamente, yo desde el punto de vista del Ministerio de Salud no tengo problemas, pero preferiría que fuera la próxima semana. Ahora, la propuesta o lo que ha expresado la senadora Luz Semensperger, obviamente que ella como senadora de gobierno lo comparto, y me gusta que sea clara, que sea bien específica. Con respecto a lo que destacó ella de la ley de Senabas, ya tenemos 117 farmacias y más de 400 medicamentos que están en esa ley que no es obligatoria, que es voluntaria y ha funcionado perfectamente. Por eso yo planteé al pasar también esa idea que me parece que también la discutió la senadora Goich, y no veo que sea peligroso ni que sea malo, digamos. ¿Por qué? Tengo la idea de que más gente va a haber una, digamos, asociación o una participación de mayor cantidad de personas cuando vean justamente que aumentan sus ventas porque venden medicamentos más baratos, y eso es una forma también de mejorar la competencia. Eso quería decir, señor presidente. Presidente, diputado Gracias, Castro. diputado Castro tenía la palabra. Sí, gracias, presidente. Mire, yo quiero preguntarle derechamente al señor ministro, porque aquí yo he visto dos posiciones, quiero tener claridad para la resolución de esto. El ministro ha dicho, no hoy, sino que en varias ocasiones, que está dispuesto, que está trabajando, que incluso se ha dicho que hay un documento que se está elaborando con el Ejecutivo para regular precios, así de claro, que no ha llegado acá. Y por otro lado, la senadora Semensperger ya hace un anuncio, eventualmente, de ir al Tribunal Constitucional con todo lo que eso implique, los efectos que eso tiene en cualquier ley. Entonces, yo quiero dejar de lado cualquier adjetivo, porque no es la hora ni el momento de descalificarnos unos con otros, ni mucho menos. Se trata de ir al mérito del asunto, es un tema muy delicado. Yo soy partidario de que existan regulaciones y mecanismos que establezcan la rebaja de los precios, que son abusivos. Me parece que es un dato de la realidad. Pero quiero saber también la verdad, por eso le pregunto al ministro, si realmente tiene piso para esto o no, porque uno de pronto ve que desde la moneda o desde otros sectores de gobierno no tienen ánimo. Yo sé que él lo puede tener, pero nosotros estamos en los bordes, en los límites ya de concluir este proyecto, y necesitamos una realidad concreta, un compromiso de verdad que permita hacer viable una propuesta de regulación de precios, que a todos nos importa. Entonces yo pregunto derechamente, por el intermedio del presidente del ministro, ¿cuál es la firme de todo esto? Para que no tengamos una ilusión distinta de lo que ya finalmente tiene que ocurrir. Y creo que eso ayuda a clarificar el debate entre nosotros, sin, reitero, pelear ni calificarnos, pero creo que dirime de una vez cuáles son las aguas que tenemos para ir o no a esa regulación que todos anhelamos. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Víctor Torres. Presidente. Diputado Víctor Torres. Sí, a ver, presidente, mire, yo... Diputado Torres tiene la palabra. Gracias, presidente.
No, la semana pasada yo planteaba aquí que si no teníamos una fórmula de concordar determinadas cosas clara, precisa, transparente, íbamos a estar todas las semanas pasando por la misma situación de no poder resolver absolutamente nada y no avanzar. Por eso yo planteé que era importante tener una fórmula, digamos, que nos permitiera poder tener claridad, que lo que se acordara después pudiera ser tramitado, digamos, de forma correcta y pudiéramos ser resolutivos, porque no lo estamos haciendo. Si el Ejecutivo está pidiendo una semana más, ¿ya? Yo no tengo problema que así sea con algunas condiciones. Primero, que el acuerdo sea unánime, por lo tanto, si se quiere volver a cambiar esa fecha, tendrá que disolverse ese acuerdo, digamos, mediante unanimidad, ¿ya? Eso nos permite tener alguna garantía de que no haya haber un ánimo dilatorio detrás de esta petición. Y que efectivamente el gobierno además sea capaz de convocarnos o convocar a nuestros asesores que nos determinemos a estudiar una propuesta que pueda implicar un acuerdo que haga viable este proyecto de ley. En ese sentido yo estoy disponible. Si no hay posibilidad de aquello, yo lo que le pediría, presidente, es que la próxima semana entonces se vote la o las propuestas que estén a disposición y se zanje este tema, pero no lo extendamos más allá de esta semana. Bien. Ministro. Presidente. Le cedo la palabra a la senadora Esperger, porque había pedido la palabra antes que yo, parece. Senadora. Presidente, muy breve. Yo no sé quién había hablado de solamente aclarar un tema respecto a la reserva de constitucionalidad y a lo que yo he señalado acá. Efectivamente, hoy día, como está la propuesta, yo hago reserva de constitucionalidad si no hay patrocinio del Ejecutivo. Una cosa es que yo vote en contra, pero sí porque no creo en la regulación de precios, como lo he dicho. Si la próxima semana vienen acá con un acuerdo y se llega a un acuerdo y eso es patrocinado por el Ejecutivo, y puede que yo no esté en contra y puedo votar en contra de eso, ¿no es cierto? Porque puedo no estar de acuerdo, pero si eso está patrocinado por el Ejecutivo, aunque yo no esté de acuerdo, obviamente que eso se cae, esa reserva de constitucionalidad, porque ya al estar patrocinado por el Ejecutivo no se estaría pasando a llevar esa facultad. Eso es lo que quiero dejar en claro. Senadora. Lo segundo que quiero dejar en claro al diputado Juan Luis Castro, por su intermedio, presidente, es que una cosa es la propuesta del Ejecutivo y otra cosa es mi opinión. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Presidente. Diputado Crispi. Sí. Me interpeló, yo quería contestar, pero bueno. No sé, presidente, cuántas veces hemos estado teniendo esta misma discusión. ¿Realmente la cachetada del payaso semana por medio? O sea, uno siempre presume buena fe, pero cuando uno le dicen todas las semanas que se está preparando una propuesta y que hay disposición y seguimos dilatando y dilatando, yo en eso no entiendo por qué el Ejecutivo no dice lo que piensa. Y lo digo porque la semana pasada discutimos un proyecto de ley en relación a reparación en derechos humanos que el Ejecutivo se presentó, estaba ahí Max Pavés. El Ejecutivo no dijo lo que pensaba. Discutimos ayer el tema de extensión del postnatal. El Ejecutivo hace tremenda defensa de las mujeres y nunca habló del proyecto de ley, porque sabe que es impopular. Y ahora estamos de nuevo dilatando y dilatando. La única que se atreve a decir lo que piensa es la senadora Esperger, porque es la posición del gobierno. No me sirve a mí, con todo respeto, la posición del ministro, me sirve la posición del gobierno en una materia que va efectivamente al corazón de una de las industrias que mueven más recursos, donde hay más lobby, donde hay más incentivos perversos en relación a los intereses del consumidor y de las personas en el acceso a la salud. Entonces yo le pido que lo votemos, presidente. De verdad, o sea, dejémonos de suponer cosas. Cuando ocurran las cosas, toda la disposición a por unanimidad volver, pero ya llevamos demasiado rato. Demasiado rato, se nos va a acabar el año
y de verdad que, mire, tantas vueltas nos hemos dado que ya ni siquiera los gremios nos están mirando porque saben que todas las sesiones no avanzamos nunca nada. Porque hemos dejado que esta dilatación se convierta en la norma de la comisión y yo creo que votemos y si el Ejecutivo realmente tiene una propuesta, que yo realmente lo pongo en duda, o sea, con todo respeto, pero que al momento de la votación el subsecretario de la presidencia diga, mire, la verdad, presidente, es que estamos haciendo una propuesta. Oiga, ya pues si uno no viene llegando a esto. Entonces, votemos, y si es que el Ejecutivo llega con una propuesta, la revisamos, y por unanimidad podemos hacer todas las modificaciones, porque efectivamente es mejor que esta propuesta salga con la mayor respaldo posible, eso lo sabemos. Pero si no va a tener esa unanimidad y el mayor respaldo posible, bueno, saldrá con el respaldo de la mayoría. Y con eso llegaremos a la sala. No podemos pedirle más a la democracia, no se puede obligar a pensar distinto y al gobierno creo que lo estamos obligando a pensar distinto. Entonces yo le pido que avancemos, presidente. Bien, yo quiero recordarle al señor ministro que esta proposición es en un 99,9% exactamente igual a la que le enviamos el día 29 de diciembre. Ya. Senador Chaguán. Simplemente, presidente, señalar... simplemente señalar, presidente, que no es como se señala, que los genéricos no se venden mucho, son 120 millones de unidades al año, como alguien señaló en algún minuto, y por tanto el impacto respecto del precio de los genéricos sí importa para los efectos de la ley. Eso era simplemente, y a mí me gustaría saber simplemente cuáles van a ser los impactos, tal como advertimos en su momento en la ley Rigarte Soto, que por supuesto la empujamos con mucha fuerza, pero que respecto al tema de la investigación clínica iba a producir efectos complejos con una norma que se incorporó también en la comisión mixta, que se subvaluó el impacto. Yo en esta materia lo único que quiero es que se evalúe correctamente cuál es el impacto respecto a los precios de los genéricos. Eso era simplemente. Bien. Yo la verdad de las cosas que estoy por someter a votación el 101 TER, y si el gobierno viene con una proposición concreta la próxima semana la cambiamos. Okay. Pero si no es así, vamos a seguir perdiendo el tiempo. Presidente. Sí, señor ministro, perdón. Sí, señor ministro. No, la verdad es que ante la pregunta de Juan Luis Castro, del diputado Castro, perdón, y del diputado me olvidó No. Sangüesa. ¿Diputado Sangüesa? Los diputados que han intervenido en general, yo tengo la mejor buena voluntad para que avancemos, senador. Por eso yo le decía, no es fácil, digamos, no es que venga llegando, pero no es fácil, digamos, entender la evolución que ha tenido esta discusión. Hemos avanzado mucho en algunas sesiones, llevamos 2 sesiones pegadas, estoy absolutamente de acuerdo con eso, pero existe la mejor buena voluntad para avanzar y hemos tratado de hacerlo. Usted me envió el proyecto anoche, se lo agradezco. Anoche, durante más de 40 minutos, tuve una funa en mi casa, con gritos, con ruidos, con insultos, en fin, no alcancé a revisar el proyecto anoche. Hoy día en la mañana tuve toda la mañana ocupado, apenas llegué al ministerio comencé a leerlo. Entonces, obviamente que coincide mucho, como dice usted, con el proyecto del 29 de diciembre y además le agradezco que hayan incorporado todo lo que nosotros presentamos en la sesión anterior a última hora, que fue incorporado prácticamente al pie de la letra y se lo agradezco. Pero yo también creo que lo que han dicho el diputado Sangüesa o la senadora y lo que ha dicho el diputado Crispi, yo le encuentro la razón también. Sí. Creo que merecemos, por un lado, digamos, que esto se mejore al máximo. Eso es lo que dijo Máximo Pavés, que tratemos de mejorarlo al máximo y tratemos de llegar a votar o que lleguen a votar ustedes con un acuerdo previo. Dicho eso, tienen todo el derecho además a votar en este minuto, obviamente, y la propuesta que hace usted, que si después hay una posibilidad o una visión un poco mejor, que ustedes la reconozcan como mejor, se vuelva a votar, bueno, también están en su derecho, pero yo acepto que voten, lo dije hace un rato atrás, pero no está en mi ánimo, por lo menos, poner obstáculos, al avance de este proyecto, senador. Eso se lo digo con toda sinceridad. Nadie
está pensando en eso y ojalá que avancemos cuanto antes. Lo que propuso la doctora Goich también, la senadora Goich, perdón, de votar separadamente, y lo dijo el senador Chaguán también, en los temas en los cuales estamos de acuerdo, también es una posibilidad. Pero bueno, ustedes son los legisladores, ustedes son los que tienen que votar, pero no quiero que quede la impresión de que nosotros nos estamos oponiendo o queremos dilatar esto, innecesariamente no. Para mí es muy importante que este proyecto avance. Gracias, ministro. Senadora Goich. Ahora, presidente, solamente reiterarle la solicitud de que votemos sí o sí la próxima semana, que demos ese espacio, me parece, y lo ha señalado el ministro, y aprovechar además la intervención. Yo se lo planteé directamente, ¿no es cierto?, la solidaridad del ministro. Me parece que es inaceptable el que el método de expresarse sea la funa, o sea, cual sea la diferencia, me parece que es una actitud cobarde, y volver a reiterarle la solidaridad frente a eso. Creo que Max, que se está incorporando hace poco, lo ha planteado, lo planteó el diputado Víctor Torres. Yo tengo hartas dudas y diferencias con lo que ha planteado el Ejecutivo, pero creo que es razonable una semana para que ojalá patrocinen aquellas normas donde existan dudas, y si no, votaremos y tenemos cada uno nuestra postura. Senador Girardi, ¿está pidiendo la palabra? Mira, yo la mañana hice un punto de prensa rechazando y evidentemente solidarizando con el ministro, porque me parece inaceptable lo que ocurrió. No puede tener diferencia, pero es volver a las lógicas de la dictadura, donde las personas son perseguidas por sus ideas, menos que yo creo que este ministro ha intentado hacer un esfuerzo. Pero más allá de eso, yo quiero hablar con mucha sinceridad. Yo creo que en el gobierno hay un conflicto, y el ministro representa una cosa y la CESPRES representa otra. Esa es la realidad. Y yo creo que no hay voluntad del gobierno de regular precios. O sea, la postura que señala Jaime, que señala la CESPRES, son la visión más neoliberal, y está bien, este es un gobierno de derecha, ultra neoliberal, que no cree en estas materias. Yo no tengo ninguna esperanza de que la próxima semana vayamos a cambiar esto. Todo han sido maniobras dilatantes. Llevamos un año. Se llenan la boca las autoridades diciendo que quieren que bajen los precios de los medicamentos, que son partidarios de la regulación de precios, pero aquí estamos. Yo creo que a mí me encantaría que fueran además al Tribunal Constitucional, se lo digo francamente, para que el país vea de verdad lo que piensa la derecha chilena. Es una materia que es esencial, donde yo creo que si usted hace una encuesta, creo que hasta los partidarios del oficialismo son partidarios de la regulación de precios de los medicamentos, y todos saben que aquí hay una situación de abuso. Evidentemente yo no soy mal pensado, yo creo que esto es un tema más bien ideológico que de interés. No creo que sea un tema de interés, yo creo que es un tema ideológico, pero están totalmente, de mi punto de vista, sesgados, ¿no? Y que aquí hay un tema sanitario que es profundo, que es dramático. Aquí han sido cuestionados esta industria por todo, o sea, en todos los gobiernos. ¿Sí? Hasta la Cenabase, los gobiernos del presidente Piñera, ha sancionado los abusos de las cadenas y los laboratorios. La Fiscalía Nacional Económica lo ha hecho en todos los gobiernos, es un ente autónomo. Entonces, yo lo único que quiero dejar en claro, yo veo que hay algunos senadores que prefieren que se vote la próxima semana. Yo hubiera preferido votar hoy día y, como decía el senador Rabindranath Quintero, decir, bueno, muy bien, si están disponibles a hacer algo en serio, que no creo que van a hacer nada en serio, damos el acuerdo unánime para que se pueda abrir la votación, pero está bien. Pero lo que yo sí pido es que se vote la próxima semana, porque creo que el país no puede seguir esperando que se regule esto. Aquí hay doble discurso, hay doble estándar. Yo lo digo en serio, salvo la senadora Lourdes Pérez, que a mí, por último, yo puedo estar en desacuerdo con ella, pero creo que habla, lo que piensa es lo que habla. Yo creo que la CESPRES está totalmente opuesta a la regulación de precios, y lo que está tratando es de dilatar, hacer juego pierna. Me parece que de verdad yo considero que para mí este es un tema de fondo. O sea, lo que se ha planteado acá de la autorregulación, yo lo voy a entender como un tema de principio. O sea, me parece de verdad que es bastante lamentable, y para mí, por lo menos en lo personal, es un punto de quiebre. Es un punto de quiebre porque ya la tomadura de pelo es absoluta, ¿no? Que nos vengan a decir a esta altura que la autorregulación es buena. Mire, 100 farmacias. ¿Por qué esta ley de la Cenabase se hizo para favorecer las farmacias chicas? Es evidente, pero que por ese argumento donde del 90 y tanto % del mercado que está fuera de la ley Cenabase exista un 4%, se señale que
que un éxito, están totalmente equivocados. La autorregulación es el discurso del neoliberalismo, que no quiere leyes, que no quiere Estado, que no quiere defensa a los ciudadanos, que cada vez que se apela a establecer derechos a los consumidores mínimos, el discurso es la autorregulación. Lo hemos escuchado tantas veces, en todos los ámbitos. Entonces, que se diga acá, después de todo lo que estamos discutiendo, mire, entonces yo por lo menos con las Expreso no quiero hablar nada, por lo menos yo. O sea, la tomadura de pelo ya es total. Yo estoy seguro que el ministro intentó hacer sus mejores oficios en el gobierno, pero no le fue bien. Y bueno, se votará la próxima semana, pero yo creo, presidente, que le pido que pase lo que pase, se vote la próxima semana, independientemente si el gobierno presenta algo, si no presenta. Y acá cada cual sabrá, esto va a tener una dimensión histórica, la regulación de precios en materia de medicamentos. Va a ser un hecho relevante en la sociedad chilena. Yo le pido que cada cual asuma las consecuencias, evidentemente, de sus votos, pero que no se dilate más. Porque llevamos un año, presidente. Un año. Bien, yo una precisión. Quiero hacer una precisión, presidente, por favor. Yo también. Una precisión. Una sola cosa. Precisión. Solamente, por favor, lo más acotado posible. Sí. Diputado sí, lo más acotado posible. Yo quiero decirle, presidente, que sí, quiero decir que es muy difícil, presidente, que a mí me puedan tomar el pelo a esta altura de mi vida, porque ustedes me ven y ya no hay nada que tomar. Quiero ir al grano. ¿El grano qué significa? Que yo creo sí en el diálogo y le pido al gobierno que ahora por primera vez interlocute directo con todos los parlamentarios de esta comisión. Somos 10 parlamentarios, estamos en la recta final, quedan 7 días, debemos dirimir esto de aquí al próximo jueves. Entonces yo le pido que lo que tengan, yo estoy disponible a las reuniones que sean necesarias, las conversaciones, ya veremos el desenlace. Pero no dejemos de dialogar para resolver esta controversia. Lo peor que podría hacer es que nos peguemos portazos mutuamente y eso no corresponde por el bien de la ciudadanía. Entonces, pido en eso diálogo directo en estos días y precisión de los puntos que vamos a votar entonces la semana que viene. Gracias, diputado. Senadora. Sí, muy breve. Solamente por su intermedio señalar y precisar al senador Girardi. Yo creo que todos compartimos con distintos matices, porque yo jamás voy a imputar delitos sin pruebas a nadie, pero sí compartimos cuestionamientos a la industria y básicamente los precios excesivos de los remedios. Lo que no compartimos o tenemos distintas visiones es en las soluciones a aplicar para terminar con esos cuestionamientos. Solo eso. Gracias, presidente. Ya, gracias. Yo quiero hacer una también, señor ministro. Una precisión nomás. Yo creo que lo que ha dicho Juan Luis es muy importante. Continuar con el diálogo. Voy a hacer todos los buenos oficios. También fui aludido por Guido. Y obviamente que lo más importante es que vamos a hacer participar a todos los parlamentarios de la comisión cuando enviemos esta propuesta que ya está muy avanzada. Muchas gracias. Bien, yo quiero precisar también a los miembros de la comisión y por supuesto al señor ministro que si no hay ninguna proposición para la próxima semana, yo voy a hacer votar en una sola votación el artículo 101 ter completo, en una sola votación. Y le rogaría al subsecretario que nos coordinemos para que se puedan avanzar en la proposición, qué sé yo, con los senadores o con los asesores o las personas que determinen los diputados y los senadores. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión. 30 segundos, simplemente, presidente. Ya, okay. Es que hay un sinnúmero de incisos que estamos completamente de acuerdo. Todos los temas de información. Bueno, entonces, con mayor razón lo votamos en un viaje. No, presidente. Lo que yo haría es que separaría si quiere usted, separe las votaciones. O sea, todos los temas que tenemos absolutamente, que compartimos los deberes de información. Bueno, para eso son las reuniones que vamos a coordinar las reuniones. Gobierno, eso es. Gracias, presidente. Okay. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias. Chao, buenas tardes. La grabación se ha detenido.